Detrás de los menús de inicio y las mecánicas lúdicas convencionales, existe un catálogo de software que rompe de forma violenta los límites del entretenimiento para adentrarse en los terrenos más oscuros y fríos de la realidad humana. Este iceberg no recopila mitos de internet, leyendas urbanas ni archivos de ficción. Este viaje desciende a través de la simulación digital para exponer títulos que operaron como manifiestos de organizaciones extremistas, simuladores tácticos adoptados para el adiestramiento psicológico de ejércitos reales, archivos forenses sobre el terrorismo de Estado y bitácoras acústicas de la agonía oncológica infantil. Prepárate, porque a medida que descendemos, la línea entre el código fuente y el trauma del mundo real se disuelve por completo, revelando la perturbadora verdad de que el juego ha terminado y lo que estás a punto de presenciar es rigurosamente real. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal. Recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo lo hago con mucho gusto. Sin más por agregar, comencemos con este iceberg. Estamos en el nivel 1. The Town of Light. Lanzado en el año 2016 por el estudio independiente italiano LKA, The Town of Light es una obra de horror psicológico y exploración en primera persona que destaca en la historia del software interactivo por su riguroso valor forense, documental y de preservación arquitectónica al recrear de manera milimétrica las ruinas del Hospital Psiquiátrico de Volterra, un masivo complejo médico ubicado en la Toscana que fue clausurado definitivamente por el gobierno italiano en 1978 tras la promulgación de la ley Basaglia. Para el diseño de producción, el equipo técnico no se basó en clichés de ficción cinematográfica, sino que utilizó planos de ingeniería históricos, fotografías de la época y la cartografía antigua del asilo, modelando tridimensionalmente sus pabellones abandonados, patios de aislamiento, pasillos y herramientas médicas con un nivel de fidelidad que funciona como un registro histórico virtual del sufrimiento institucionalizado del siglo XX. La trama sigue los pasos de René, una mujer de ficción de 16 años que regresa al edificio en ruinas, para reconstruir los fragmentos de su memoria y revivir el abuso sistemático, la degradación humana y los tratamientos punitivos que padeció en el interior durante la década de los 40, una época donde las instituciones psiquiátricas operaban frecuentemente como centros de reclusión social más que de sanación médica. El valor documental de la obra radica en que los desarrolladores redactaron los diálogos, las descripciones de las terapias y los desgarradores eventos de la trama, analizando directamente los expedientes clínicos reales, las cartas incautadas a los internos que nunca fueron enviadas a sus familias y las actas de defunción originales que quedaron abandonadas en los archivos del asilo, transformando el juego en una fría y dolorosa disección interactiva de prácticas psiquiátricas históricas como la lobotomía, el aislamiento prolongado, el uso de camisas de fuerza y los electrochoques forzados antes de la reforma de la salud mental en Europa. Además, el juego expone el impacto psicológico del entorno físico en los internos, mostrando cómo la arquitectura de techos altos, ventanas enrejadas y azulejos desgastados contribuía a la despersonalización y al desamparo de los pacientes, convirtiendo el espacio geográfico en un antagonista tangible que documenta una de las etapas más oscuras y controvertidas de la medicina clínica contemporánea. Este enfoque interactivo permite al espectador comprender no solo los procedimientos médicos desde una perspectiva teórica, sino también la vivencia cotidiana y el aislamiento social de los internos, quienes a menudo eran ingresados por motivos vinculados a la marginalidad, la disidencia política o la simple falta de recursos económicos de sus familias, quedando atrapados en un engranaje institucional que eliminaba su identidad legal y civil. L.A. Noire. Incluido en el videojuego de investigación criminal L.A. Noire, desarrollado por Tim Bondi y publicado en 2011, el caso titulado El homicidio del lápiz labial de Lipstick Murder, destaca en el medio interactivo por ser una traslación forense directa y meticulosa de un crimen real sin resolver que conmocionó a la sociedad estadounidense. El asesinato de Ian French, una enfermera y veterana del ejército de 45 años, cuyo cuerpo fue hallado la mañana del 10 de febrero de 1947 en un terreno baldío de la zona de Mar Vista, en Los Ángeles.
El valor documental y archivístico de esta misión radica en la precisión con la que el equipo de desarrollo recreó la escena del crimen a partir de las fotografías policiales originales del Departamento de Policía de Los Ángeles, por sus siglas, LAPD, y los informes de la autopsia de la época, mostrando de forma fría e implacable el estado en el que fue abandonada la víctima, quien presentaba severos traumatismos craneales y torácicos, además de encontrarse parcialmente desvestida debido a la naturaleza violenta del asalto. El elemento más perturbador y fiel a los registros históricos que implementa el software es la representación exacta del mensaje que el asesino escribió sobre el torso desnudo de la víctima utilizando un lápiz labial de color rojo intenso. Las siglas BDK, seguidas de un texto difuso que la prensa y los investigadores de la vida real interpretaron inicialmente como una alusión directa al caso de Elizabeth Short, la Dalía negra, cuyo cuerpo descuartizado había sido encontrado apenas 3 semanas antes en la misma ciudad. A través de las dinámicas de inspección forense en 3 dimensiones, el software obliga al jugador a examinar las heridas, las huellas de neumáticos del vehículo del agresor y los objetos personales esparcidos en el lodo, sirviendo como un crudo reflejo de las metodologías de investigación criminal de la posguerra y exponiendo de forma paralela la intensa histeria mediática y el sensacionalismo de los periódicos de la época, los cuales entorpecieron las pesquisas reales al presionar a las autoridades y difundir teorías conspirativas, provocando que el expediente de Jeanne French permanezca archivado hasta el día de hoy en el Departamento de Casos Fríos sin un culpable identificado. 6 Days in Fallujah. Lanzado oficialmente al mercado en su formato inicial en el año 2023 por la distribuidora Victura y el estudio Highwire Games, 6 Days in Fallujah es un videojuego de disparos táctico en primera persona que destaca en la historia contemporánea de los medios digitales por su crudo enfoque de documentación histórica y militar, recreando de manera milimétrica los eventos de la Segunda Batalla de Fallujah ocurrida en noviembre de 2004, considerada uno de los episodios de combate urbano más sangrientos y encarnizados padecidos por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. El valor documental y el rigor técnico del software radican en que su desarrollo prescinde deliberadamente de las narrativas heroicas y los elementos de entretenimiento tradicionales de la industria para estructurar sus mapas, la disposición de las viviendas y las dinámicas de enfrentamiento a partir de las bitácoras militares oficiales, informes de combate desclasificados y más de 100 entrevistas directas con soldados norteamericanos y civiles iraquíes que sobrevivieron al asalto. Las mecánicas de juego emplean un sistema de generación procedimental para la arquitectura interna de los edificios, asegurando que cada vez que el usuario ingresa a una estructura residencial, la disposición de las habitaciones, los pasillos y los puntos de entrada cambien por completo. Esta decisión técnica busca replicar con fría precisión la claustrofobia, el miedo a lo desconocido y la extrema tensión psicológica que experimentaban las tropas reales, obligadas a limpiar habitaciones a ciegas bajo la constante amenaza de insurgentes emboscados, trampas explosivas ocultas y civiles atrapados en el fuego cruzado. A través de secuencias de corte documental intercaladas con la simulación interactiva, donde se muestran fragmentos de entrevistas reales y testimonios en video, el software se consolida como un riguroso archivo histórico tridimensional que expone de forma implacable el trauma urbano, las tácticas de guerra asimétrica y las secuelas del estrés postraumático, documentando de manera directa las complejas realidades operativas y humanas de uno de los conflictos más controvertidos de la era moderna en Oriente Medio. Rule of Rose. Lanzado originalmente en el año 2006 por el estudio japonés Punchline y distribuido por Sony y Atlus, Rule of Rose es una obra maestra del horror psicológico que destaca en la historia del software interactivo por su perturbadora exploración de las dinámicas sociales de la crueldad infantil, el abuso escolar y las secuelas emocionales de la orfandad masiva que afectó a Europa tras la Primera Guerra Mundial. Ambientado en la Inglaterra de 1930, el diseño de producción y la narrativa del juego se estructuraron analizando de manera profunda la psicología del desarrollo y las estructuras de poder que surgen en entornos de menores desamparados.
La trama sigue a Jennifer, una joven de 19 años que revive sus traumas de la infancia al quedar atrapada en una sociedad clandestina y jerárquica llamada el Club de los Aristócratas del Lápiz Rojo, un grupo de niñas huérfanas que gobiernan un orfanato abandonado y un dirigible a través de rituales de humillación, castigos corporales, sumisión psicológica y exclusión sistemática. El valor sociológico e histórico del título radica en su cruda representación de la pérdida de la inocencia y de cómo el trauma colectivo de una guerra se filtra en la conducta de las generaciones posteriores, utilizando el aislamiento institucionalizado como un laboratorio donde se reproducen los comportamientos más oscuros del control social adulto. Sin embargo, el tratamiento de estos temas tabú provocó un masivo pánico moral en el continente europeo durante el año de su lanzamiento. Una tergiversación mediática y política, alimentada por reportajes periodísticos sensacionalistas que afirmaban falsamente que el videojuego contenía escenas explícitas de violencia sádica y abuso sexual contra menores, llevó a que figuras políticas de alto nivel, incluyendo al entonces comisario de Justicia de la Unión Europea, Franco Frattini, condenaran públicamente la obra. Esta presión institucional y mediática derivó en una censura comercial sin precedentes, provocando la cancelación total de su distribución en el Reino Unido y Australia, lo que convirtió al software en una de las piezas de arte interactivo más polémicas, censuradas y codiciadas por los archivistas de la industria del videojuego contemporánea. Manhunt. Lanzado al mercado a finales del año 2003 por la distribuidora Rockstar Games y desarrollado por el estudio Rockstar North, Manhunt es una de las obras más transgresoras, crudas y polémicas en la historia del software interactivo, destacando por su fría disección de la violencia urbana, el voyeurismo y la deshumanización social en los suburbios de una decadente América postindustrial. La trama sitúa al usuario en el rol de James Earl Cash, un criminal convicto condenado a la pena de muerte por inyección letal que es rescatado clandestinamente por un sádico director de cine clandestino conocido como el Director. Cash es forzado a recorrer los distritos abandonados, zoológicos clausurados y prisiones de una ciudad industrial en ruinas llamada Carcer City, cazando y ejecutando a miembros de violentas pandillas locales, utilizando herramientas cotidianas como bolsas de plástico, cables de acero, baits de béisbol y armas de fuego con el único objetivo de sobrevivir y nutrir la producción de películas de asesinatos reales, snuff movies. El juego implementa de manera constante filtros de videocámara granulados, interferencias de cinta magnética VHS, líneas de escaneo dañadas y estática televisiva, lo que distorsiona la perspectiva del usuario y emula el formato crudo de los vídeos de crímenes reales o de los reportajes forenses clandestinos hechos en Argentina y México en la época de la televisión por cable. Esta atmósfera opresiva y su enfoque explícito en la ejecución por sigilo convirtieron al software en el foco de intensos debates sociopolíticos globales y severos pánicos morales. El título fue vinculado erróneamente por la prensa sensacionalista del Reino Unido a casos criminales de la vida real en 2004, lo que desató investigaciones judiciales y la presión de asociaciones civiles internacionales. Esta presión derivó en una oleada de prohibiciones gubernamentales sin precedentes dentro del medio interactivo. El gobierno de Australia le denegó la clasificación de forma definitiva ordenando su retiro del mercado, Nueva Zelanda ilegalizó su posesión bajo severas multas y diversos países de la Unión Europea censuraron o vetaron su comercialización en tiendas, consolidando a Manhunt como un crudo documento sobre los límites de la representación de la violencia y la censura en los medios de comunicación contemporáneos. Estamos en el nivel 2. Hong Kong 97. Desarrollado de manera clandestina en 1995 y distribuido de forma pirata en disquetes para la consola Super Famicom, Hong Kong 97 es considerado uno de los títulos más infames, bizarros y perturbadores en la historia del software interactivo. Fue creado de forma independiente en Japón por el periodista y escritor underground Yoshihisa Kanda, bajo el seudónimo de Happy Soft, como una pieza de sátira política extrema, nihilista y deliberadamente cruda ante la inminente transferencia de soberanía de Hong Kong del Reino Unido a la República Popular China, un evento geopolítico real que estaba programado para el 1 de julio de 1997 y que generaba una enorme incertidumbre social y económica en la región.
El juego es un título de disparos bidimensional con mecánicas rudimentarias y una estética visual caótica, donde el usuario controla a Chin, una burda digitalización del actor de artes marciales Jackie Chan, quien es contratado por el último gobernador británico para exterminar de manera masiva a la población de comunistas chinos que cruzan la frontera. La atmósfera del software está diseñada para provocar incomodidad extrema, repitiendo en un bucle infinito y distorsionado los primeros compases de la canción infantil de propaganda comunista y Love Beijing Tiananmen sobre fondos que incluyen imágenes digitalizadas del dictador Mao Zedong. Sin embargo, el elemento que saca a este título de la categoría de simple sátira underground de mal gusto y lo coloca en el abismo del morbo forense digital es su infame pantalla de Game Over. Cada vez que el jugador pierde la partida, el juego deja de lado los gráficos pixelados para desplegar una fotografía digitalizada auténtica, cruda y real del cadáver de un hombre con múltiples heridas de bala en el torso, el rostro desfigurado y los ojos fijos. Durante décadas, la procedencia de esta imagen permaneció como uno de los misterios y leyendas urbanas más densos de Internet, hasta que posteriores investigaciones de la escena del Lost Media y entusiastas digitales lograron rastrear el origen de la captura. Se comprobó que la imagen corresponde a un ciudadano polaco fallecido y que fue extraída de forma ilegal a partir de un fotograma digitalizado de un reportaje forense o un documental en video sobre crímenes reales de principios de los 90, específicamente vinculado a ejecuciones de guerra o crímenes paramilitares capturados en cintas de distribución clandestina. Esta intrusión de una tragedia real de la morgue dentro de un videojuego satírico pirata ha consolidado a Hong Kong 97 como una pieza de culto perturbadora en el Internet profundo, documentando de manera radical y grotesca los límites del choque cultural, la piratería de software y la transgresión digital en la era previa a la masificación de la red global. 1979 Revolución. Black Friday. Lanzada al mercado en el año 2016 por el estudio Ink Stories, 1979 Revolution, Black Friday es una aventura cinematográfica de investigación que destaca en la industria del software interactivo por operar como un exhaustivo archivo periodístico e histórico sobre los convulsos eventos que dieron pie a la revolución islámica en Irán. El juego fue concebido y dirigido por el desarrollador iraní Navid Khonsari, quien vivió en carne propia los disturbios de su infancia en Teherán antes de emigrar, lo que impregnó al proyecto de un enfoque documental riguroso, alejado de las narrativas geopolíticas convencionales de Occidente. La trama sitúa al usuario en el rol de Reza Shirazi, un joven fotoperiodista que regresa a su país natal en medio del levantamiento civil contra el régimen monárquico del Shah Mohammad Reza Pahlavi. A través de una perspectiva interactiva en tercera persona, el jugador debe recorrer las calles de Teherán, capturando fotografías de las protestas, los grafitis políticos en los muros y los enfrentamientos armados del trágico Viernes Negro del 8 de septiembre de 1978. El valor documental más importante de esta mecánica radica en que cada fotografía virtual tomada por el jugador activa un archivo comparativo dentro de la interfaz, desplegando en la pantalla la imagen documental real capturada por corresponsales e historiadores de la época, como el célebre fotógrafo de la agencia Magnum, Michael Sedgwick, permitiendo constatar la reconstrucción milimétrica de los encuadres, la vestimenta de las masas y los disturbios urbanos. El software incorporó grabaciones de audio originales y cintas de casete auténticas con discursos de la época, incluyendo los sermones clandestinos del Ayatollah Ruhollah Khomeini que circulaban de contrabando entre la población. Además, la narrativa se apoya de forma estricta en entrevistas clínicas e históricas realizadas a sobrevivientes del conflicto y a antiguos prisioneros políticos que padecieron confinamiento y torturas dentro de la infame prisión de Evin, el principal centro de detención de disidentes en Teherán. Este profundo rigor documental y la denuncia explícita de las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por la policía secreta del Shah, la Sabak, como por los tribunales islámicos posteriores, provocaron que el gobierno de Irán catalogara oficialmente al videojuego como una pieza de propaganda pro-occidental. El software fue prohibido de forma definitiva en el país por considerarse una amenaza a la seguridad nacional, y su creador fue catalogado como espía, lo que consolidó a 1979 Revolution, Black Friday como una valiosa herramienta interactiva de memoria histórica, fotoperiodismo y preservación documental sobre la caída de Teherán. Martha is Dead.
Publicado a principios del año 2022 por el estudio de desarrollo italiano LKA, Martha is Dead es un oscuro y complejo thriller psicológico de terror en primera persona que destaca en la industria por su crudo rigor documental e histórico al examinar las heridas psicológicas y sociales sufridas por la población civil en la Toscana italiana durante el año 1944. La narrativa se sitúa en las inmediaciones de la línea gótica, la última gran línea de defensa militar establecida por las fuerzas del eje en los Alpes apuanos, sirviendo como un escenario opresivo donde colisionaban de forma brutal el avance de las tropas aliadas, la desesperada retirada del ejército de la Alemania nazi y la violenta guerra de guerrillas librada por las brigadas de partisanos antifascistas. El valor histórico de la obra radica en su honestidad para retratar la complejidad del conflicto en suelo italiano, alejándose de los tropos simplistas de la propaganda bélica. A través de la recolección de periódicos de la época, transmisiones de radio auténticas y la interacción con los pobladores de las zonas rurales, el software documenta con precisión las masacres de civiles perpetradas por las divisiones de la Waffen-SS, en represalia por las acciones de sabotaje, así como los juicios sumarios y fusilamientos de desertores y colaboradores a manos de las facciones partisanas locales, capturando el clima de sospecha mutua, paranoia familiar y profunda desestructuración social que fragmentó a las comunidades de la posguerra. La trama se sumerge en el trauma individual de Julia, la joven hija de un general del ejército alemán, quien tras el hallazgo del cuerpo ahogado de su hermana gemela Marta, comienza a sufrir un colapso psíquico severo que deforma su percepción de la realidad. Para representar de forma tangible este quiebre mental y la disociación provocada por los horrores del entorno bélico, los desarrolladores implementaron mecánicas explícitas de horror corporal, automutilación y profanación forense en primera persona, incluyendo una infame secuencia interactiva donde el jugador debe cortar e interactuar de forma detallada con la piel del rostro del cadáver de su hermana. Esta representación hiperrealista del trauma y la violencia física desató una intensa controversia en los comités de clasificación internacional semanas antes de su distribución global. El impacto y la crudeza de estas secuencias forzaron a la corporación multinacional Sony a intervenir el código original de la obra, imponiendo una estricta censura técnica exclusiva para sus consolas PlayStation, PS4 y PS5, que eliminó por completo la interactividad en las escenas de mutilación, transformándolas en cinemáticas pasivas y eliminando ciertas opciones de diálogo sobre el aborto y el suicidio, consolidando a Martha is Dead como un perturbador documento interactivo sobre los límites éticos de la representación del horror corporal y la memoria forense en los medios digitales contemporáneos. JFK, Reloaded. Lanzado al mercado el 22 de noviembre de 2004 por el desaparecido estudio escocés Traffic Games coincidiendo de forma deliberada con el 41 aniversario del magnicidio, JFK, Reloaded es una de las piezas de software interactivo más controvertidas de la historia, caracterizada por despojarse por completo de los fines lúdicos o de entretenimiento para operar estrictamente como un simulador forense y balístico tridimensional. La premisa del software sitúa al usuario exactamente en la ventana del sexto piso del depósito de libros escolares de Texas, ocupando la posición física atribuida a Lee Harvey Oswald del 22 de noviembre de 1963 en Dallas. El único objetivo de la simulación es disparar un rifle Mannlicher Carcano de calibre 6,5 mm para intentar replicar con precisión matemática los 3 disparos oficiales descritos por el reporte de la Comisión Warren sobre la limusina presidencial que transportaba a John F. Kennedy, su esposa Jacqueline y el gobernador John Connally a través de la Plaza Daley. El verdadero valor técnico y forense del título radica en su motor de física avanzado, el cual calcula en tiempo real variables balísticas críticas como la gravedad, la velocidad del viento, la resistencia del aire, la deflexión del metal, la trayectoria de los proyectiles a través del espacio y el impacto hidrodinámico en los tejidos humanos. Tras ejecutar los disparos, el simulador detiene la acción y procesa los datos para entregar al usuario un reporte estadístico detallado y exhaustivo. Este análisis contrasta de forma milimétrica las heridas virtuales infligidas en los modelos tridimensionales con los datos médicos oficiales, las trayectorias balísticas desclasificadas y las autopsias reales del presidente estadounidense. La intención declarada de los desarrolladores era demostrar de forma empírica que un solo tirador poseía la capacidad técnica de realizar los disparos, buscando desmitificar las teorías de conspiración que apuntaban a múltiples francotiradores.
Sin embargo, el crudo realismo del software, la posibilidad de alterar la historia asesinando a otros ocupantes del vehículo y la frialdad con la que se abordaba una tragedia nacional desataron una oleada de repulsa ética y condena política a nivel internacional. Figuras prominentes de la política estadounidense y portavoces de la familia Kennedy catalogaron al programa como una total atrocidad y una profunda falta de respeto a la memoria del mandatario, provocando el colapso financiero del estudio de desarrollo y forzando el retiro del software de los servidores comerciales, lo que consolidó a JFK Reloaded como un perturbador y frío experimento de balística interactiva que desafió las fronteras entre la reconstrucción histórica institucional y la transgresión digital. Chernobyl. Terrorist Attack. Lanzado al mercado a finales del año 2011 para la plataforma PC, por la distribuidora polaca Playway y desarrollado por el estudio Srikandi, Chernobyl. Terrorist Attack es un título de disparos en primera persona de bajo presupuesto que destaca en el panorama del software digital por su explotación directa de una de las mayores catástrofes medioambientales y humanas del siglo XX. El accidente nuclear de la central Vladimir Ilich Lenin ocurrido el 26 de abril de 1986. La trama del software se sitúa en un escenario contemporáneo donde un masivo grupo de terroristas fuertemente armados toma por asalto las instalaciones de la zona de exclusión de Chernobyl con el objetivo de chantajear a la comunidad internacional. Los insurgentes amenazan con volar la estructura del sarcófago de contención original del reactor número 4, lo que liberaría una segunda y devastadora nube de material radioactivo sobre Europa Oriental. El usuario asume el rol de un soldado de operaciones especiales enviado de manera clandestina para infiltrarse en el perímetro y neutralizar la amenaza de forma sistemática. El valor documental y técnico de esta producción radica en que, a pesar de sus limitadas mecánicas lúdicas de acción convencional, el equipo de diseño basó la fisonomía, los accesos y la disposición de los bloques principales de la planta y de la vecina ciudad fantasma de Pripyat en planos arquitectónicos soviéticos auténticos y mapas topográficos desclasificados de la era de la Guerra Fría. El software recorre de manera interactiva los entornos altamente contaminados del entorno industrial, obligando al jugador a interactuar con los sistemas de ventilación, las salas de control y las deterioradas estructuras de hormigón y acero que fueron construidas a contrarreloj por los liquidadores en 1986. Al hacerlo, el título expone de forma implacable la fragilidad de los sistemas de contención históricos ante el abandono institucional y el paso del tiempo, mostrando cómo un desastre nuclear del pasado permanece como una herida abierta y un riesgo geopolítico latente para la seguridad global. Estamos en el nivel 3. Super Columbine Massacre RPG. Creado en el año 2005 por el cineasta y desarrollador independiente Danny Ledon bajo el seudónimo de Columbine, Super Columbine Massacre RPG. Es un videojuego de rol bidimensional desarrollado con el motor RPG Maker 2000 que se sitúa como una de las piezas más perturbadoras, controvertidas y analizadas en la historia del software interactivo. Su desarrollo prescindió de cualquier fin lúdico o de entretenimiento convencional para operar como un crudo documento interactivo y una dura crítica social en torno a los eventos del 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria de Columbine, en Littleton, Colorado, un suceso que reconfiguró el debate global sobre la violencia armada y los tiroteos escolares. El valor documental y archivístico de esta obra radica en el rigor implacable con el que Ledone estructuró cada uno de los niveles y eventos del software. El diseño de los escenarios de la escuela, incluyendo la cafetería, los pasillos principales y la biblioteca, se realizó utilizando los planos de ingeniería reales del edificio y las más de 11.000 páginas de archivos de investigación desclasificados por el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson. A través de una estética de 16 bits que choca de forma grotesca con la gravedad del tema, el juego sitúa al usuario en el rol de los perpetradores, Eric Harris y Dylan Klebold, obligándolo a ejecutar de forma cronológica los pasos de la tragedia, desde la colocación de las bombas de propano fallidas en el comedor hasta las ejecuciones sistemáticas de estudiantes y el posterior suicidio de ambos en la biblioteca. El elemento más denso y fidedigno del título es la integración de material de archivo auténtico dentro de la narrativa interactiva.
Los diálogos de los personajes, sus motivaciones expresadas en pantalla y las reflexiones sobre el rechazo social, el nihilismo y la misantropía fueron extraídos textualmente de los diarios personales de Harris y Klebold, así como de las transcripciones oficiales de las infames Basement Tapes, las grabaciones de video caseras que los atacantes filmaron en el sótano semanas antes del atentado. Al finalizar la primera parte del juego, el software muestra fotografías reales de las víctimas y de los agresores sin vida, rompiendo por completo la barrera pixelada para confrontar al usuario con las consecuencias reales de la violencia. El lanzamiento del software desató un masivo pánico moral y una condena unánime por parte de las asociaciones de víctimas, la prensa internacional y figuras políticas de alto nivel, quienes acusaron al título de glorificar una masacre y servir como un manual interactivo para futuros atacantes. Esta presión mediática provocó que el juego fuera expulsado del Festival de Cine y Software Independiente Slamdance en 2007, lo que a su vez generó un debate histórico sobre la libertad de expresión y el estatus del videojuego como un medio capaz de documentar las tragedias de la sociedad contemporánea. A pesar del rechazo generalizado, Super Columbine Massacre RPG permanece guardado en los registros de preservación digital como un frío e incómodo espejo de la era de la posguerra cultural y un desgarrador recordatorio del dolor institucionalizado en las aulas estadounidenses. Welcome to the Game 2. Lanzado al mercado en el año 2018 por el desarrollador independiente Adam Flatow y su estudio Reflect Studios, Welcome to the Game 2 es un complejo simulador de estrategia, criptografía y horror psicológico en primera persona que destaca en el ámbito digital por su cruda aproximación técnica al espionaje informático y a la investigación periodística de los crímenes cibernéticos de alto impacto. El software sitúa al usuario en el rol de Clint Edwards, un periodista de investigación residente en una metrópoli contemporánea que tiene la misión de localizar y rescatar a una mujer que ha sido secuestrada por una organización criminal clandestina que planea ejecutarla en una transmisión en vivo dentro de la red profunda. Para lograrlo, el jugador debe operar un sistema operativo virtual, descifrar códigos, evadir ciberataques en tiempo real de piratas informáticos y rastrear enlaces ocultos dentro de una simulación sumamente realista de la Deep Web. El valor documental y archivístico de la obra radica en el exhaustivo trabajo de investigación que Flatow realizó para diseñar el ecosistema digital del juego. En lugar de recurrir a mitos urbanos o ficciones exageradas de Internet, las decenas de páginas web virtuales, los foros de subastas humanas, las bitácoras de asesinos a sueldo, los portales de experimentación médica y legal y los mercados negros de armas que el usuario inspecciona fueron modelados basándose de manera estricta en expedientes judiciales reales del FBI, informes de agencias de seguridad internacional y las transcripciones oficiales de los servidores incautados tras la clausura de mercados negros históricos de la vida real como Silk Road y Alphabet. Esta fidelidad en el diseño de las interfaces, la terminología técnica de encriptación y los manuales de seguridad digital convierte a la navegación virtual en una fría y perturbadora radiografía forense de los métodos de operación de las mafias digitales. Además de la tensión informática, el juego implementa un factor de peligro físico constante que expone la vulnerabilidad humana ante las redes de extorsión globales. Si el usuario comete errores al ocultar su dirección IP, o pasa demasiado tiempo en páginas de alta peligrosidad, los algoritmos del juego permiten que asesinos a sueldo reales del sindicato criminal localicen la ubicación física del departamento del periodista. Esto obliga al jugador a apagar las luces, esconderse en armarios y vigilar los pasillos del edificio en un estado de paranoia absoluta. A través de este claustrofóbico bucle interactivo que combina el espionaje digital con el acoso físico, Welcome to the Game 2 trasciende el entretenimiento de horror convencional para consolidarse como un crudo documento de simulación forense que expone los mecanismos reales de la trata de personas, el lavado de dinero a través de criptomonedas y la deshumanización sistemática que amparan los rincones más oscuros y anónimos de las redes informáticas contemporáneas. Special Force. Publicado a principios del año 2003 por el Departamento de Internet de la organización político-militar chií Hezbollah, Special Force, al igual que su secuela de 2007, representa un hito fundamental en la historia del software interactivo al operar como uno de los ejemplos más notorios, crudos y explícitos de propaganda bélica y adoctrinamiento digital de los que se tiene registro.
El videojuego de disparos en primera persona fue diseñado de manera deliberada para contrarrestar la narrativa cultural de los títulos de acción occidentales, situando al usuario en el rol de un combatiente islámico que debe planificar y ejecutar operaciones armadas contra las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, y sus aliados en los territorios fronterizos. La fidelidad histórica de esta recreación proviene directamente de un riguroso uso de inteligencia militar sobre el terreno. Para estructurar los escenarios de combate, los búnkeres y las rutas de infiltración, los programadores del grupo paramilitar emplearon cartografía real, fotografías aéreas y mapas topográficos exactos del sur del Líbano, permitiendo a los usuarios recrear batallas auténticas que habían tenido lugar durante la ocupación israelí de la zona y la posterior retirada en el año 2000. La atmósfera de combate prescinde de cualquier adorno lúdico convencional para sumergir al jugador en una simulación de guerra de guerrillas y asimetría táctica, incorporando de fondo archivos de audio auténticos extraídos de enfrentamientos de la vida real, gritos de combate de las milicias, discursos políticos de sus líderes espirituales y cantos religiosos tradicionales que sonaban en las estaciones de radio del grupo. Lo que saca a esta obra de la ficción para convertirla en un expediente real de reclutamiento informático es su sistema de progresión y recompensas, el cual está intrínsecamente ligado a la teología del martirio. Al completar con éxito las misiones de emboscada, asalto a tanques Merkava o derribo de helicópteros, el software no otorga puntajes abstractos, sino que condecora virtualmente al jugador con medallas e insignias que conmemoran y glorifican a combatientes reales caídos en combate, cuyos rostros, biografías y fechas de muerte son desplegados en pantalla como figuras de culto a seguir. Tras su distribución oficial en disquetes y descargas en el Medio Oriente, el juego provocó una inmediata condena de las agencias de seguridad internacionales, gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron al título como un arma psicológica diseñada para insensibilizar a las infancias ante la violencia y reclutar activamente a jóvenes en las filas de las milicias, consolidando a Special Force como un perturbador testimonio de cómo la tecnología de simulación en 3 dimensiones puede ser instrumentalizada como un vector de propaganda geopolítica y conflicto armado. Onderash. Lanzado al mercado a finales del año 2002 por la editorial y distribuidora siria Dar el-Fikr y desarrollado por el programador Raduan Kasmilla, Underash, bajo la ceniza, es una pieza histórica fundamental dentro del software digital por ser el primer videojuego de disparos en primera persona creado en el mundo árabe para ofrecer una contranarrativa política y cultural al conflicto palestino-israelí. Concebido directamente como una respuesta ideológica a los títulos de acción norteamericanos de la época, el juego sitúa al usuario en el rol de Ahmed, un joven civil palestino que decide unirse a la resistencia armada durante los convulsos y sangrientos eventos de la Segunda Intifada, permitiendo al espectador experimentar las hostilidades desde la óptica de la población árabe bajo ocupación militar. La base real de esta experiencia se extrajo de un riguroso mapeo de las zonas de conflicto, donde el equipo de desarrollo utilizó planos urbanos, material fotográfico de prensa y mapas geográficos reales de los territorios ocupados en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza para reconstruir con precisión los puntos de control militar, las calles bloqueadas y los vecindarios destruidos. La jugabilidad descarta el heroísmo individual exagerado y opta por una simulación de combate asimétrico y urbano sumamente restrictiva, donde las misiones evolucionan de forma cronológica desde la resistencia civil mediante el lanzamiento de piedras contra vehículos blindados en las mezquitas, hasta operaciones de sabotaje y tiroteos directos contra las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, en campamentos de refugiados. Lo que saca a esta obra de la ficción para convertirla en un expediente real de análisis sociopolítico es la imposición de un estricto código ético y operativo dentro de sus mecánicas, diseñado para documentar la naturaleza de las dinámicas del conflicto. Si el jugador dispara o hiere accidentalmente a cualquier civil, ya sea un ciudadano palestino o un colono israelí desarmado, el juego despliega un mensaje de violación a las leyes internacionales, termina la partida inmediatamente y borra todo el progreso acumulado, rechazando de forma explícita el terrorismo indiscriminado. A pesar de su rudimentario motor gráfico, Underash se convirtió en un masivo fenómeno cultural en el Medio Oriente, vendiendo miles de copias físicas y atrayendo la atención de sociólogos y analistas de medios globales, quienes lo catalogaron como un pionero del juego político contemporáneo que documenta de forma cruda e implacable la destrucción de infraestructuras, el trauma civil y la polarización geopolítica que marcó los primeros años del siglo XXI en la región de Oriente Próximo.
Operación Flashpoint, Cold War Crisis. Lanzado al mercado en el año 2001 por el estudio checo Bohemia Interactive y distribuido originalmente por Codemasters, Operation Flashpoint, Cold War Crisis, conocido posteriormente como AMA, Cold War Assault, revolucionó de forma definitiva la industria del software interactivo al romper con los paradigmas de los videojuegos de acción convencionales para establecer el estándar de la simulación militar hiperrealista. Ambientado en el año 1985, el título sitúa al usuario en medio de un conflicto bélico ficticio pero geopolíticamente preciso entre las fuerzas de la OTAN y una facción ultranacionalista del ejército soviético en un archipiélago ficticio de Europa Oriental, obligando al jugador a asumir el rol de soldados de infantería, pilotos y comandantes de tanques. El rigor técnico e informativo de esta entrega se manifiesta en que, lejos de ser una simple dramatización, el diseño de sus mecánicas y la simulación del campo de batalla se construyeron analizando minuciosamente los manuales de doctrina militar, las tácticas de armas combinadas y los protocolos de combate reales de la OTAN de finales de la Guerra Fría. El software implementa mapas de mundo abierto masivos y un motor físico avanzado que calcula de forma estricta la balística de los proyectiles, considerando la gravedad, el viento y la distancia, la velocidad de los vehículos según el terreno, la resistencia de los materiales y variables fisiológicas humanas complejas como la fatiga, el temblor de la mira por estrés y los efectos incapacitantes o letales de un solo impacto de bala en el cuerpo de las tropas. El verdadero peso documental y operativo de la obra radica en su extrema fidelidad táctica, la cual llamó de inmediato la atención del sector de la defensa internacional. La precisión con la que el motor del juego replicaba la coordinación de pelotones y el estrés psicológico del combate urbano y rural provocó que diversas ramas de las Fuerzas Armadas globales, incluyendo el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y el Ejército de Australia, adquirieran modificaciones del código fuente del software, dando origen a la rama profesional VBS, Virtual Battles PIA, para utilizarlas de forma oficial en el entrenamiento táctico, estratégico y psicológico de soldados reales antes de su despliegue en misiones de paz o zonas de guerra, consolidando a Operation Flashpoint como el pionero indiscutible de los simuladores militares modernos y un puente técnico fundamental entre el entretenimiento digital y las ciencias de la defensa contemporáneas. Estamos en el nivel 4. Atentad 1942. Lanzado originalmente en el año 2017 por Charles Games y co-desarrollado por la Universidad Carolina de Praga junto con la Academia de Ciencias de la República Checa, Atentad 1942 es un innovador título de investigación histórica y horror psicológico que destaca en el ámbito educativo y digital por operar como un riguroso archivo forense interactivo sobre los traumas civiles padecidos bajo la ocupación alemana en el protectorado de Bohemia y Moravia durante la Segunda Guerra Mundial. La trama se sitúa en las trágicas semanas posteriores a la Operación Antropoide en 1942, el atentado y asesinato real del temido jerarca nazi Reinhard Heydrich, conocido como el Carnicero de Praga, un evento histórico que desató una oleada de represión brutal, ejecuciones sumarias y la aniquilación de pueblos enteros a manos de las fuerzas de las SS, de la Alemania nazi. El trasfondo real que eleva este título a un documento de análisis es que toda la estructura de sus diálogos, las dinámicas de delaciones vecinales y las entrevistas con los personajes virtuales fueron redactadas minuciosamente por historiadores y archivistas profesionales a partir de las transcripciones auténticas de los tribunales de guerra, diarios personales de ciudadanos reclutados, archivos forenses de la Gestapo y cartas manuscritas reales de víctimas enviadas desde los campos de concentración de Theresienstadt y Auschwitz. Al combinar mecánicas de aventura gráfica con material cinematográfico documental real de la época, mapas de operaciones de la resistencia y un sistema de memoria oral interactiva, Atentad 1942 se consolidó como una herramienta pedagógica sin precedentes a nivel global, demostrando con crudo realismo el impacto sociológico del terrorismo de Estado, la culpa del sobreviviente y la complejidad moral de la resistencia civil en una Europa devastada por el fascismo. Ethnic Cleansing.
Distribuido en formato CD-ROM a principios del año 2002 por el sello Resistance Records, que operaba como el brazo de difusión multimedia y discográfico de la organización supremacista blanca estadounidense National Alliance, Ethnic Cleansing, limpieza étnica, es catalogado unánimemente como uno de los artefactos informáticos más infames, peligrosos y deplorables en la historia de los medios digitales. Lejos de haber sido concebido como un producto comercial o de entretenimiento convencional, este título de disparos en primera persona de bajo presupuesto funcionaba estrictamente como un manifiesto interactivo y una alarmante pieza de propaganda política real. Fue desarrollado con el único propósito de reclutar adolescentes, normalizar discursos de odio radical y recaudar fondos para financiar las operaciones de la organización extremista que en ese entonces lideraba el ideólogo neonazi William Luther Pierce. El trasfondo real que eleva este título a un documento de análisis es su cruda naturaleza ideológica y archivística, la cual retrata las tácticas de adoctrinamiento de los grupos de odio en la era del Internet temprano. El software sitúa al usuario en el rol de un extremista, pudiendo elegir entre un skinhead o un miembro encapuchado del Ku Klux Klan, que recorre entornos urbanos degradados, guetos y redes de transporte subterráneo con la misión de exterminar de forma masiva a ciudadanos afroamericanos, hispanos y judíos. Las mecánicas lúdicas se instrumentalizaron para difundir estereotipos raciales grotescos y caricaturizados, incorporando de fondo bandas sonoras de rock anticomunista y de supremacía blanca real editadas por la misma disquera, además de pancartas, símbolos rúnicos y propaganda gráfica de la National Alliance esparcida por los muros virtuales de los niveles. La verisimilitud de esta obra destaca en su nivel final, el cual transcurre en un búnker subterráneo donde el jugador debe asesinar a una representación del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, quien es presentado bajo teorías conspirativas globales como el cerebro detrás de un plan de sumisión mundial. Tras su lanzamiento, organizaciones de derechos civiles de gran relevancia internacional, como la Liga Antidifamación, ADL, y el Southern Poverty Law Center, SPLC, denunciaron enérgicamente el software ante las autoridades federales de los Estados Unidos, alertando sobre el uso de tecnologías de simulación tridimensional para la radicalización de jóvenes y la incitación directa a la violencia racial. Estas denuncias provocaron investigaciones judiciales y un veto definitivo del código en los servidores comerciales de la red global, convirtiendo a Ethnic Cleansing en un perturbador documento forense sobre cómo el extremismo político y los discursos de odio reales pueden parasitar el software interactivo para operar como vectores de terrorismo psicológico y propaganda ideológica. Syrian Warfare. Lanzado al mercado en febrero del año 2017 por el estudio de desarrollo ruso Catch Who Play, Syrian Warfare, Guerra Siria, es un videojuego de estrategia en tiempo real que destaca en el panorama digital por su cruda naturaleza geopolítica y su aproximación casi documental a uno de los conflictos bélicos más complejos, destructivos y vigentes del siglo XXI. A diferencia de las ficciones militares tradicionales que recurren a escenarios abstractos, este título recrea de forma explícita las operaciones de la guerra civil siria desarrolladas entre 2012 y 2017, adoptando abiertamente la perspectiva del ejército gubernamental sirio y las fuerzas de intervención de la Federación Rusa en su combate contra diversas facciones rebeldes y grupos yihadistas. La fidelidad histórica de esta recreación proviene directamente de un exhaustivo trabajo de investigación de código abierto. Para la edificación de los niveles, los programadores y diseñadores construyeron las misiones, los distritos urbanos, las líneas de trincheras y el nivel de destrucción arquitectónica mediante el análisis minucioso de reportajes de corresponsales en el frente, transmisiones de agencias de noticias oficiales, grabaciones aéreas de drones militares y planos satelitales auténticos de batallas históricas en zonas clave como Alepo, Damasco, Palmira y Homs. Esta precisión geográfica permite que el jugador opere en entornos urbanos y desérticos donde los edificios de apartamentos, las mezquitas y los complejos industriales virtuales coinciden de forma milimétrica con los bloques reales que fueron reducidos a escombros durante el asedio. El verdadero peso documental y operativo de la obra radica en su implacable motor de simulación táctica, el cual prescinde de barras de vida convencionales para los vehículos y las tropas, calculando en su lugar daños físicos realistas basados en el blindaje balístico, el tipo de proyectil y la destrucción modular de las estructuras.
El software documenta con frialdad las tácticas de la guerra urbana moderna, forzando al usuario a lidiar con el uso de coches bomba, VBIED, ataques de mortero indiscriminados, el despliegue de escudos humanos y el uso intensivo de infantería para limpiar habitación por habitación los edificios residenciales. Debido a su fuerte carga ideológica y a su representación sin filtros de las milicias armadas, el juego sufrió una intensa campaña de censura y sabotaje digital en los mercados occidentales, llegando a ser retirado temporalmente de la plataforma de distribuciones de Steam debido a reclamos de derechos de autor y quejas políticas sobre su narrativa oficialista. A pesar de las controversias globales, Syrian Warfare permanece indexado como un perturbador documento interactivo de la era de la guerra de la información, registrando de manera tridimensional e implacable el colapso urbano, la devastación táctica y la tragedia geopolítica que sepultó a la milenaria ciudad de Alepo. Dragon, Cáncer. Lanzado al mercado a principios del año 2016 por los desarrolladores Ryan y Amy Green a través del estudio Numinous Games, Dragon, Cáncer es un desgarrador ensayo documental interactivo de corte autobiográfico que se sitúa como una de las obras más íntimas, dolorosas y revolucionarias en la historia del software contemporáneo, transformando el medio digital en un espacio de memoria forense familiar y preservación del vuelo. La obra prescinde por completo de cualquier fin recreativo o lúdico convencional para operar como una bitácora interactiva que registra de manera cronológica el tratamiento médico, las breves etapas de remisión y el posterior fallecimiento de Joel, el tercer hijo de los creadores, a quien se le diagnosticó un tumor cerebral terminal, un astrocitoma atípico, a los 12 meses de edad, sobreviviendo únicamente 4 años bajo cuidados intensivos. El diseño de los escenarios que transita entre la abstracción artística y el realismo claustrofóbico reproduce con exactitud los entornos clínicos, las salas de oncología pediátrica, las salas de espera de los hospitales de San Francisco y las habitaciones de cuidados paliativos donde la familia pasó los últimos años de vida del menor. A través de una perspectiva en primera y tercera persona, el software guía al usuario a través de viñetas interactivas que exponen el desgaste psicológico de la paternidad ante la enfermedad terminal, obligando al espectador a interactuar con los juguetes del hospital, administrar medicamentos virtuales y contemplar la degradación física del infante. El elemento más denso, fidedigno y perturbador del título radica en su diseño de sonido y banda sonora, la cual está integrada casi en su totalidad por registros documentales auténticos de la familia Green. El software obliga al usuario a escuchar grabaciones de audio reales del llanto incontrolable de Joel durante las sesiones de quimioterapia, el cual el jugador debe intentar mitigar mediante mecánicas interactivas frustrantes y estériles, así como fragmentos de notas de voz caseras, risas del menor en sus momentos de alivio y las llamadas telefónicas grabadas de los médicos reales, notificando la metástasis cerebral irreversible y el cese de los tratamientos curativos. Ganador de múltiples reconocimientos internacionales por su impacto emocional y su contribución al medio como herramienta de catarsis colectiva, Dragon, Cáncer trascendió las fronteras de la industria del software para consolidarse como un monumento digital a la pérdida oncológica, documentando con una crudeza sin precedentes el trauma de la medicina paliativa, el colapso de la fe ante la tragedia y la memoria acústica de un proceso de agonía infantil. Peacemaker. Lanzado al mercado en el año 2007 por el estudio independiente Impact Games fundado por estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon, Peacemaker, Pacificador, es un sofisticado e innovador simulador de estrategia, diplomacia y gestión geopolítica que se sitúa como uno de los pilares fundamentales de los llamados Serious Games, videojuegos serios, debido a su crudo realismo político y su total renuncia al entretenimiento escapista. El software desafía al usuario a asumir la máxima responsabilidad gubernamental en uno de los focos de tensión más complejos del planeta, obligándolo a elegir entre el rol del primer ministro de Israel o el del presidente de la Autoridad Palestina, con el objetivo de coordinar políticas públicas, emitir órdenes militares y entablar diálogos diplomáticos que permitan alcanzar una solución pacífica de dos estados. La precisión forense con la que se diseñó este escenario radica en que el sistema de simulación no opera bajo variables algorítmicas abstractas o ficticias, sino que está alimentado e integrado de forma directa con material documental real en video, fotografías de prensa y despachos de noticias auténticos de la agencia internacional Reuters y otras fuentes periodísticas sobre la Segunda Intifada y los años posteriores.
Cada vez que el usuario toma una decisión ejecutiva, ya sea ordenar la construcción de un asentamiento, autorizar un ataque selectivo con drones, retirar un puesto de control militar, coordinar patrullajes con fuerzas de seguridad internacionales o pronunciar un discurso político, el motor del juego procesa el impacto en un complejo tejido de 8 facciones locales e internacionales, incluyendo la opinión pública interna, los grupos radicales, los colonos, los militares y la comunidad internacional. Lo que saca a esta obra de la ficción para convertirla en un expediente real de análisis sociopolítico es que las consecuencias de los actos del jugador se despliegan en pantalla a través de la cruda realidad del archivo periodístico. Si un cese al fuego fracasa, el software interrumpe bruscamente la interfaz con metrajes de video auténticos de atentados suicidas en autobuses, funerales masivos, protestas civiles reprimidas con gases lacrimógenos o la demolición de infraestructuras civiles por parte de las fuerzas de defensa. El título documenta de forma implacable la fragilidad de los acuerdos de paz y la asimetría del conflicto, forzando al usuario a experimentar una constante frustración política donde un solo evento violento puede radicalizar a las masas y desmoronar meses de negociaciones bilaterales. Ampliamente elogiado por expertos en relaciones internacionales, educadores y diplomáticos de diversas regiones del Medio Oriente por su neutralidad y su rigor empírico, Peacemaker se convirtió en una herramienta de análisis geopolítico utilizada en aulas universitarias y foros de mediación de conflictos globales, consolidándose como un perturbador y frío espejo de las dinámicas del poder real y un registro interactivo de las heridas históricas, el trauma civil y los límites de la diplomacia contemporánea en la región de Oriente Próximo. Estamos en el nivel 5. Ejecución. Lanzado al mercado en el año 2008 por el reconocido desarrollador independiente holandés Jesse Benbrooks, Ejecution es una de las piezas conceptuales más radicales, sobrias y perturbadoras en la historia del software experimental, destacando por su total renuncia a las dinámicas lúdicas convencionales para operar como un crudo experimento psicológico y un profundo ensayo interactivo sobre la finalidad de la muerte y la naturaleza moral de las decisiones humanas. Con un apartado visual minimalista en 2 dimensiones y una ausencia absoluta de música o narrativa previa, el juego sitúa al usuario ante un escenario despojado de cualquier artificio. Un hombre indefenso, atado de pies y manos a un poste de madera en el centro de la pantalla, y un arma de fuego apuntándole de forma directa, ofreciendo como única interfaz un comando explícito en el teclado para abrir fuego y ejecutar al prisionero. Si el usuario decide ceder a la curiosidad o a la inercia de los videojuegos de acción tradicionales y presiona el gatillo, el juego procesa la ejecución gráfica del personaje en un instante de violencia seca, despliega un frío mensaje de puntaje que dicta 0 de 1 y se cierra de manera abrupta. A partir de ese milisegundo, el código fuente de Ejecution genera y oculta permanentemente un archivo de registro cifrado dentro de las carpetas raíz del sistema operativo del ordenador. Este bit de información actúa como una condena digital irreversible. Si el jugador intenta reiniciar el ejecutable para ver qué ocurre si decide perdonarle la vida, el software detecta el archivo de registro y despliega únicamente una pantalla fija del prisionero ya muerto al pie del poste, bloqueando por completo la jugabilidad para siempre e impidiendo reiniciar la partida o revertir la acción incluso si el programa es desinstalado y vuelto a descargar. Benbrooks diseñó el título como una trampa psicológica dirigida a la insensibilización del jugador moderno, demostrando cómo el usuario promedio está condicionado a destruir o asesinar elementos virtuales por mero impulso lúdico, asumiendo erróneamente que siempre existirá un botón de reinicio o una opción para volver a empezar. Al despojar al jugador de su omnipotencia y obligarlo a cargar con las consecuencias permanentes de un acto cruel e innecesario a través de una sanción informática real, Ejecution trascendió los círculos de diseño independiente para consolidarse en los archivos de la preservación digital como un frío e incómodo monumento técnico a la pérdida de la inocencia interactiva, la fragilidad de la empatía y la inmutabilidad de las decisiones trágicas de la vida real. Endgame. Siria. Lanzado al mercado a finales del año 2012 por el estudio interactivo británico Auro Digital, bajo la dirección del diseñador Thomas Rawlings, Endgame. Siria, fin del juego. Siria, representa uno de los hitos más controvertidos e importantes en la historia de los medios digitales contemporáneos, al situarse en la intersección entre el periodismo de investigación, la simulación de conflictos y la censura corporativa.
Concebido bajo la corriente del News Game, videojuegos de contenido informativo, el software operaba como un complejo e incómodo simulador geopolítico y de estrategia con cartas coleccionables que documentaba prácticamente en tiempo real el estallido y la escalada de la guerra civil siria, distanciándose por completo de la acción militar gráfica para forzar al usuario a gestionar las frías variables logísticas, el flujo de armamento y las alianzas políticas de las facciones insurgentes. El valor de este caso como registro histórico se apoya en un dinámico modelo de actualización de datos que transformaba al juego en un periódico interactivo. El equipo de desarrollo utilizaba los reportajes de prensa diarios, los reportes de las agencias de derechos humanos y los comunicados oficiales de las cadenas de noticias internacionales para alimentar el código fuente, modificando de forma constante el flujo de suministros, la moral de las tropas rebeldes y el nivel de apoyo internacional de cada bando según lo que estaba ocurriendo en el terreno real esa misma semana. La jugabilidad dividía las fases en dos frentes críticos. La fase política, donde se gestionaba la opinión pública global y las sanciones económicas, y la fase militar, donde el usuario debía decidir el despliegue de armamento defensivo o la retirada de civiles ante los asedios de las fuerzas gubernamentales. A las pocas semanas de su lanzamiento, la multinacional Apple aplicó una censura radical sobre el título, expulsándolo de forma definitiva de su App Store bajo el argumento estricto de que el juego violaba sus directrices corporativas, específicamente la cláusula que prohíbe taxativamente la distribución de aplicaciones comerciales que apunten a un grupo étnico o religioso real, o que se basen de manera explícita en conflictos armados activos de la vida real. Esta decisión de la manzana tecnológica provocó una inmediata y profunda ola de críticas por parte de sociólogos, analistas de medios y defensores de los derechos digitales, quienes denunciaron que el veto de la corporación sentaba un peligroso precedente de censura que impedía al software interactivo madurar como una herramienta legítima para examinar las tragedias internacionales, un derecho que el cine, la literatura y la prensa escrita poseen desde hace siglos. Aunque los desarrolladores intentaron eludir la restricción eliminando las referencias directas a Siria y renombrando el proyecto como Endgame Eurasia, la versión original del juego quedó grabada en los archivos de la preservación digital como un frío e incómodo monumento al choque entre la geopolítica contemporánea, el periodismo interactivo y el férreo control de distribución que ejercen los monopolios tecnológicos en la era del Internet moderno. Kuma, War, episodio 100. The Death of Osama Bin Laden. Publicado en mayo del año 2011 por la empresa estadounidense Kuma Reality Games, el episodio 100, The Death of Osama Bin Laden de la serie antológica Kuma War es catalogado unánimemente como uno de los hitos más radicales, vertiginosos e impactantes en la historia del periodismo militar interactivo y los news games. Lanzada al mercado apenas unos días después de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara el éxito de la Operación Jerónimo en Abbottabad, Pakistán, esta entrega en 3 dimensiones permitía al usuario experimentar la misión en primera persona, asumiendo el rol de un miembro del equipo de operaciones especiales Navy SEALs, Team 6, con el objetivo de infiltrarse en el búnker y eliminar al líder de la organización terrorista Al-Qaeda. La precisión forense con la que se diseñó este escenario radica en un vertiginoso proceso de ingeniería de datos y reconstrucción técnica en tiempo récord. En lugar de basarse en especulaciones mediáticas, el equipo de desarrollo de Kuma Reality Games alimentó el motor gráfico del juego analizando minuciosamente los planos arquitectónicos desclasificados por el Pentágono, las fotografías aéreas proporcionadas por agencias de inteligencia, datos satelitales georreferenciados para recrear el relieve del terreno pakistaní y los primeros detalles públicos de las autopsias e informes balísticos del operativo militar. Gracias a esto, el software reproducía de forma idéntica las dimensiones del complejo residencial, la disposición de los muros de seguridad de 3 metros de alto, las habitaciones del edificio principal, e incluso fallas logísticas reales de la noche del asalto, como el aterrizaje forzoso y posterior destrucción del helicóptero Black Hawk de tecnología furtiva. El episodio operaba formalmente como un archivo documental interactivo interactuado en tiempo real con la actualidad geopolítica internacional.
Antes de iniciar la simulación táctica, el programa obligaba al usuario a visualizar un reporte informativo que incluía análisis de expertos militares, gráficos interactivos de la incursión y enlaces directos a las bitácoras oficiales de las agencias de defensa. A pesar de que el juego reabrió intensos debates éticos globales sobre la velocidad con la que el entretenimiento digital puede capitalizar tragedias y operaciones de combate reales en curso, el episodio 100 de Kuma War se consolidó en los registros de las ciencias de la comunicación como el ejemplo definitivo de la disolución de las fronteras entre la noticia televisiva y la simulación virtual, transformando un hecho histórico de alta seguridad nacional en un documento tridimensional interactivo disponible para el consumo público global casi en simultáneo a su ejecución en el mundo real. The Virtual Jukebox. Desarrollado y utilizado de forma estrictamente confidencial durante la década de los 90 por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, The Virtual Jukebox, la rocola virtual, es una de las piezas de software gubernamental más enigmáticas, frías y reveladoras de la era previa a la interconectividad masiva, saliendo a la luz pública décadas después tras las masivas filtraciones y desclasificaciones de archivos de inteligencia sobre programas de vigilancia global. Diseñado originalmente por ingenieros informáticos del Pentágono, este entorno interactivo y base de datos multimedia real no fue concebido para el mercado comercial, sino como una sofisticada herramienta interna de entrenamiento y simulación táctica destinada a capacitar a los nuevos analistas de inteligencia y criptógrafos de la agencia en el manejo de interceptaciones de señales. El rigor técnico e informativo de esta entrega se manifiesta en que el programa opera como una réplica exacta de los sistemas operativos de espionaje de la Guerra Fría tardía, permitiendo a los operadores en formación interactuar con interfaces que emulan redes de escucha reales. El software documenta de manera milimétrica las metodologías y protocolos de la NSA, para la intercepción de líneas telefónicas submarinas, el descifrado automático de faxes diplomáticos, la captura de ondas de radio de onda corta y el almacenamiento masivo de metadatos de comunicaciones privadas de gobiernos y ciudadanos extranjeros en servidores centrales. El entorno forzaba al analista a escuchar grabaciones de audio auténticas desclasificadas, analizar patrones de texto cifrado y determinar qué información resultaba de valor crítico para la seguridad nacional estadounidense. Tras ser indexado y expuesto por periodistas de investigación y archivos de transparencia gubernamental, el software se transformó en una prueba material irrefutable de que las capacidades de almacenamiento y violación a la privacidad a gran escala que se consolidaron en el siglo XXI ya estaban operando de forma sistemática y automatizada desde los años 90. Lejos de ser un simple software de instrucción teórica, The Virtual Jukebox permanece registrado en los anales de la preservación digital como un perturbador monumento tecnológico a los orígenes de la vigilancia global, exponiendo de forma tridimensional e interactiva las frías y opacas mecánicas del espionaje de Estado. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Una vez más, les agradezco a todos los que dejan sus retroalimentaciones o buenos comentarios sobre mis vídeos, me ayudan mucho a seguir mejorando. Si este video te ha gustado, por favor dale like, comenta que otro videojuego basado en hechos reales puede quedar en una segunda parte, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.